Deliciosa ensalada apta para diabéticos en pocos minutos. Hoy en Qué Rico Recetas vamos a preparar una ensalada que es una delicia total. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada, empezamos con el pepino europeo. Este tipo de pepino es más largo, su cáscara es más suave y no tiene semillas tan marcadas, lo cual lo hace ideal para ensaladas. Lo vamos a lavar y si prefieres lo puedes pelar parcialmente para que tenga una presentación más bonita, con rayitas verdes y blancas. Luego lo cortamos en rodajas finas, o si te gusta, también lo puedes cortar en medias lunas. El pepino es refrescante, muy hidratante y ayuda a depurar el organismo. Pasamos a dos tomates maduros, que también lavamos muy bien y luego los cortamos en cubos medianos. A mí me gusta quitarle las semillas, cuando la ensalada va con salsas cremosas, porque así evitamos que se vuelva aguada, pero si a ti te gustan con todo, también está perfecto. El tomate es rico en licopeno, un antioxidante que protege nuestras células, además tiene vitamina C y es muy bueno para la piel. ¿Te está gustando esta receta? Entonces no te puedes perder las demás que tengo en mi canal. Aquí encontrarás opciones para todos los gustos, ensaladas frescas, platos más elaborados y hasta trucos para hacer que tus comidas sean inolvidables. Suscribirte es la mejor forma de no perderte ninguna de estas ideas. Haz clic ahora y acompáñame en esta aventura culinaria. Ahora vamos con la cebolla roja, que además de darle ese toque crujiente y de color, también tiene propiedades antioxidantes y ayuda a fortalecer el sistema inmune. Usaremos solo media cebolla. La vamos a pelar y cortar en cubos muy pequeños o muy finamente. Si te molesta un poco el sabor fuerte de la cebolla cruda, puedes dejarla remojar unos 10 minuticos en agua con limón o vinagre. Esto la suaviza y le quita ese picorcito. Es el turno de la lechuga verde crespa, que vamos a sumergir en agua con un chorrito de vinagre blanco o unas goticas de limón durante unos minutos. Esto nos ayuda a eliminar cualquier impureza o microorganismo que pueda tener. Luego la enjuagamos con agua limpia y la dejamos escurrir muy bien, preferiblemente sobre papel absorbente o en una centrifugadora de ensalada, si tienes una. Cortamos la lechuga en tiras no muy delgadas. Ahora le toca el turno a la manzana verde, que va a hacer ese toque dulce y ácido a la vez que equilibra súper bien con el resto de los ingredientes. La lavamos muy bien, la partimos en rodajas, le quitamos el centro y luego la cortamos en cubos. La manzana aporta fibra, ayuda a controlar el azúcar en la sangre y mejora la salud intestinal. Vamos ahora con los huevos cocidos. Los picamos en rodajas o en trozos. Los huevos son una excelente fuente de proteína completa y también aportan grasas buenas y vitaminas del complejo B. Si te preguntas qué ingrediente necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. En una ensaladera grande, o en el recipiente donde la vas a servir, colocamos la lechuga, el pepino, el tomate maduro, la cebolla roja, la manzana verde y el huevo cocido. Reservamos. Ahora que ya tenemos todo listo, vamos a preparar la base cremosa de esta ensalada. En un recipiente agregamos 200 gramos de crema de leche o de yogur griego natural, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con un tenedor o batidor manual, batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea. Finalmente incorporamos el aderezo a la ensalada. Con una cuchara grande o una espátula, mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha gustado esta receta y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti. ¿Desde qué ciudad o país me estás viendo? Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Puedes servirla inmediatamente o dejarla en la nevera unos 10 minutos para que esté más fresca al momento de comer. Y listo, así de fácil y deliciosa es esta ensalada cremosa que hicimos hoy. Ensalada exquisita y saludable en minutos, receta fácil y deliciosa. Para llevar a cabo esta exquisita ensalada, vamos a comenzar con nuestra base verde, una lechuga batavia pequeñita que esté bien fresca, de esas que crujen cuando la partimos con la mano. Lo primero que hacemos es lavarla muy bien, hoja por hoja, en abundante agua, y si quieres, puedes ponerle un chorrito de vinagre o un poquito de bicarbonato para desinfectarla bien. Seguimos con un ingrediente que no puede faltar en una buena ensalada, la zanahoria. Vamos a usar solo un cuarto, lo suficiente para darle color y ese toque dulcecito natural que la hace tan rica. La vamos a lavar muy bien, la pelamos y la rallamos finita,
de manera que se mezcle suave con los demás ingredientes, pero aún así se sienta en cada bocado. La zanahoria es excelente porque está llena de betacarotenos, que son buenos para la piel, la vista y el sistema inmunológico. Ahora vamos con el repollo morado, que además de ser hermoso por ese color vibrante que tiene, es súper saludable. Usaremos media tacita, lo lavamos bien y lo cortamos en julianas finas o lo rallamos. El repollo morado tiene antioxidantes, fibra y ayuda a desinflamar, así que es un ingrediente que le aporta muchísimo valor a esta ensalada. Un aviso rápido, si te está gustando este contenido, tengo una noticia que te encantará. Todas las semanas subo nuevas recetas y tips para que disfrutes de una alimentación deliciosa y variada. ¿Qué tal si te suscribes ahora mismo? Es la mejor manera de no perderte ninguna novedad. Además, me ayudarás muchísimo a seguir creando contenido para ti. Gracias por tu apoyo. Retomamos la lechuga y luego la dejamos escurrir o la secamos con papel de cocina. Y aplicamos el corte chiffonat, es decir, tiras muy delgadas, como para que queden bonitas en el plato, pero que también sea fácil de comer. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Una vez que tenemos todo listo, armamos nuestra ensalada. En un bowl grande ponemos la lechuga, la zanahoria y el repollo morado. Reservamos y en otro recipiente haremos el aderezo. Para ello, agregamos 100 gramos de yogur griego natural o crema de leche, una cucharadita de stevia o del endulzante de nuestra preferencia, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y una cucharada de vinagre blanco. Con un tenedor o batidor manual, batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea. Finalmente, incorporamos el aderezo a la ensalada. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti. ¿Desde qué ciudad o país me estás viendo? Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Y listo, así de fácil tenemos una ensalada nutritiva, sabrosa, llena de color y de textura, perfecta para acompañar cualquier comida o incluso para disfrutar sola como una cena ligera. Esta ensalada combina muy bien con carnes blancas, como un pescado a la plancha o una pechuga de pollo al horno. Y bueno, hasta aquí la receta de hoy. Recuerden que aquí en Qué Rico Recetas siempre estamos buscando maneras de comer rico, saludable y sin complicarnos tanto. Nos vemos en un próximo video con más recetas fáciles, coloridas y llenas de sabor. Les mando un abrazo enorme desde la cocina. Cuídense mucho y no olviden que cocinar también es una forma de consentirnos.